¿Cómo le va? Un placer saludarle a esta hora del día y quiero invitarle para un programa que esperemos y esperamos pueda ser un punto de inflexión para su vida en este instante, viviendo esta pandemia y en tiempo de cuarentena. Quédese en nuestra sintonía y vamos a poder conversar sobre este tema tan interesante a la luz de las Sagradas Escrituras. Vamos a tener también invitados en el día de hoy al coro Voces de Gloria de la ciudad de Concepción. Quédese en nuestra sintonía. Un placer saludarlo a esta hora del día y vamos a conversar algo muy interesante que, como decía en la introducción, puede marcar un punto de inflexión en su vida. Un pasaje muy adecuado para los días, para los tiempos que vivimos. Está en la primera carta del apóstol San Pedro, en el capítulo 5, versículo 10. Pero antes de eso, decirle quién escribió este libro a manera de contexto. En algún momento, durante la primera mitad de los años 60 después de Cristo, Pedro, uno de los 12 discípulos originales, escribió esta carta desde Roma para los creyentes esparcidos por todas las regiones de Asia Menor. Actualmente esa zona se llama Turquía. Pedro, el apóstol, observó que las crecientes dificultades y persecuciones generaron dudas en algunos cristianos, que se preguntaban si Dios los había abandonado. Dudas que en el día de hoy también encontramos en mucha gente. ¿Acaso Dios nos ha abandonado? ¿Dónde está Dios en medio de esta pandemia? ¿Dónde está Dios y qué lugar ocupa en medio del coronavirus? Bueno, en ese tiempo no era el coronavirus, eran las persecuciones. Y las persecuciones atroces contra los cristianos generaron ese tipo de duda en algunos. El apóstol Pedro escribió para animarlos. Y esta carta, esta epístola, este libro del apóstol Pedro, tiene como finalidad también animarnos en días de pandemia, en días de crisis, en días de persecuciones. En todo tiempo, en todo momento, donde hay crisis, donde hay dudas, temores, angustias, necesitamos palabras de aliento, palabras de ánimo. Y estas palabras nos dan esperanza, estimados, nos da sentido en medio del sufrimiento. Pero partamos también para contextualizar todo esto, cuál era el trasfondo histórico del libro. Bajo la persecución de Nerón, que era un emperador romano muy extremadamente malo, sanguinario, especialmente contra los cristianos, en ese periodo empezó en Roma, luego, por el ejemplo de Nerón, a que los enemigos comenzaran a estimularse en perseguir a los cristianos, y en todos lados los perseguían. La iglesia ya tenía más o menos unos 35 años y estaba pasando en toda la iglesia de la época. Nerón, que gobernó entre el año 54 al 68, ejecutó a Pablo, probablemente por esa época. Y esta epístola, esta carta, nace poco antes del martirio del mismo Pedro, que murió crucificado, pero él no quiso morir como su maestro, pidió que lo crucificaran cabeza abajo. Si tuviéramos que buscar un tema para esta epístola, ¿qué similitud con lo que vivimos en el día de hoy? ¿O qué lo que necesitamos en el día de hoy? Esperanza, sufrimiento, santidad, humildad,
sumisión. Es importante, antes de entrar al versículo, solamente quiero comentar un versículo de cómo leer esta carta de Primera de Pedro. ¿Dónde usted puede encontrar, se puede preguntar, esperanza en tiempos de crisis como hoy a través del coronavirus? ¿Dónde puede encontrar fuerzas para seguir adelante en tiempos difíciles como los que vivimos ahora? ¿Se ha preguntado qué le hará crecer en la fe cuando las dificultades abundan? ¿Cuál es la respuesta ante todas estas inquietudes? Pero, ¿qué pasa en los momentos difíciles? Dios puede y va a usar dificultades para hacernos más fuertes. Eso nos cuesta un poco entender, pero es una verdad. Dios usa muchas veces nuestras enfermedades o dificultades que pasamos y nos hace a través de esto más fuertes. Descubre cómo la fe, refinada por el sufrimiento, puede ayudarle a ver al Señor más claramente y a conocerlo más íntimamente. Estimado televidente, las palabras en esta carta nos animan a permanecer firmes aún en medio de las dificultades. Si lo contextualizamos a nuestras vivencias, a nuestros miedos, a nuestros temores y a nuestras dificultades, podemos decir entonces claramente de que esta carta nos puede animar a permanecer firme aún en medio de esta pandemia. Sin embargo, Pedro no se quedó ahí. Y no se trata solo de sobrevivir, sino que a medida que aprendemos a abrazar nuestra identidad de realeza, podemos ver el reino de Dios crecer, aún frente a la adversidad. Y no necesariamente el reino de Dios crece cuando todo marcha bien. Pedro, aquí el apóstol, en esta carta nos insta a adoptar una actitud activa en medio de las dificultades y a mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado, pues a usted y a mí nos ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Pedro sabía que en el fuego de la prueba se esparciría desde Roma a las provincias romanas y quería animar a los creyentes allí. Pablo no estaba cerca para hacerlo, de modo que Pedro escribió estas dos cartas, primera y segunda de Pedro, inspirada por supuesto por el Espíritu Santo, y escribió a las iglesias que Pablo había fundado en Asia Menor. Estos creyentes ya habían enfrentado persecuciones, las cuales les habían afectado tremendamente en lo personal. Pero Pedro quería que estos hermanos se alistaran para las severas pruebas que allí se avecinaban. Voy al versículo en el cual vamos a reflexionar brevemente en este momento. Se encuentra en la primera carta del apóstol San Pedro, en el capítulo 5, versículo 10, que dice: «Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca». Qué maravillosa promesa y qué riqueza de sabiduría encontramos en este versículo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Este versículo indica que la gracia es provista mediante las disciplinas de la vida. Dios nos permite sufrir para poder derramar su gracia sobre nosotros. Cuando sufrimos, llegamos
a nuestro final y aprendemos a descansar en Él. Estimados amigos, la gracia se suple solo a quienes sienten necesidades de Él. Primero sufrimos, luego seguimos sufriendo. Él nos equipa, Él nos confirma y pone un fundamento bajo nosotros. Si nos fijamos bien aquí en este texto, las palabras os perfeccione, que están en 1 Pedro 5:10, se usan también en Mateo capítulo 4, versículo 21, y llevan a la imagen de remendar una red. Ese es el sentido original en el griego. La palabra griega significa equipar para el servicio. Y este texto que yo le sacaba a colación en Mateo capítulo 4, versículo 21, dice: y pasando de allí Jesús vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban, ahí está la palabra clave, remendaban sus redes, y los llamó. El sufrimiento no solo ayuda al cristiano a crecer, sino que también le prepara para el servicio futuro. Algunas veces la mejor manera que Dios tiene para remendar nuestras redes es ponernos a atravesar sufrimientos y dificultades y pruebas. En conclusión, el apóstol ora a Dios por ellos como el Dios de toda gracia. Perfeccione quiere decir su progreso hacia la perfección. Él nos perfeccione, Él nos afirme. Y se refiere aquí a la cura de nuestra natural ligereza e inconstancia. El Señor sabe que somos inconstantes, que somos febles, que somos débiles. Y Él nos promete afirmarnos en medio especialmente de la prueba y de la dificultad. Fortalezca, otra promesa más. Tiene que ver con el crecimiento de las virtudes, especialmente en las que estamos más bajos y débiles. Todas aquellas cosas que requiere de fortaleza, allí, en esas virtudes que en usted y en mí están, Dios se encarga allí de fortalecerlas. También nos promete establecernos. Significa fijarse sobre un fundamento firme. Y puede referirse aquí a aquel que es el fundamento y fuerza del creyente. Y basamos la fuerza y esta base que nos sustenta no en nuestras propias capacidades, no en nuestras propias habilidades, no en nuestra personalidad, no en nuestra forma de ser, no en nuestro carácter. El poder de estas doctrinas en el corazón y sus frutos en la vida muestra quiénes son partícipes de la gracia de Dios. Es Dios quien pone este sentir en nuestros corazones. Es que Dios quien nos establece como una verdadera ancla en la cual Él nos sostiene, Él nos afirma, Él nos perfecciona, Él nos guía en medio de las pruebas, en medio de las dificultades. Cuando la angustia, cuando el temor, cuando la duda, cuando el desaliento, cuando la impaciencia le llegue a su vida, especialmente en estos tiempos difíciles de pandemia, de cuarentena, de cordón sanitario, de toque de queda, y cuando las noticias solamente nos hablan de muertes, de sufrimiento, de soledad ante aquellos que mueren y sus familiares quedan allí sin muchas veces poderles dar un funeral o un velatorio como corresponde. Aún en la prueba, en la dificultad, allí está nuestro Señor. Y allí están sus promesas maravillosas
para usted y para mí. Que en tiempos de crisis como las que vivimos hoy, quizás a diferencia de las persecuciones que vivieron en los días de Pedro, hoy, en medio de esta grave pandemia a nivel mundial, Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros y nuestra fe y nuestra confianza esté puesta en el Señor, solamente en el Señor, quien nos va a dar de su gracia, nos va a perfeccionar, nos va a fortalecer, nos va a ayudar y nos va a hacer crecer aquellas virtudes que necesitamos como para ayudar al prójimo. Y aquel fundamento firme en la cual podamos sostenernos. Y esa ancla que es el Señor, que venga lo que venga, estaremos allí firmes junto al Señor. Dios tenga misericordia, terminemos orando. Padre, eres bueno todo el tiempo, aunque muchas veces, Señor, podemos llegar a dudar y a pensar de que no es así. Solamente nuestras debilidades, Señor, nuestra carnalidad muchas veces, nuestra falta de fe nos hace dudar de ti, pero sabemos que tú estás, Señor, en todo tiempo y especialmente en tiempos difíciles de tribulación como los que vivimos ahora. Compadécete de nuestros auditores, de nuestros televidentes, Padre, para que ellos también pongan su fe en ti, una verdadera ancla en la cual, Señor, les sostenga en la prueba, en el dolor, en la enfermedad y aún incluso en la muerte. Señor, compadécete de cada uno de nosotros y especialmente, Señor, de quienes nos ven, para que Cristo reine en su vida y les dé la paz que solamente tú sabes dar. Muchas gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén.